Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a meternos con una pregunta, bueno, que parece simple pero tiene miga. ¿De dónde vienen nuestros pensamientos? Vamos a darle vueltas a esta cuestión, basándonos en un ensayo muy interesante del doctor Miguel Chajín Flores. Va sobre teoría del conocimiento. Exacto, un tema fascinante. Tenemos aquí un texto filosófico, denso, que se mete de lleno en los cimientos de lo que sabemos. Y nuestra idea hoy es intentar entender por qué, según este autor, explicar de dónde sale la capacidad de pensar es tan complicado y qué son esas disposiciones de las que habla. Un concepto clave en su argumento, sí. A mí ya de entrada me surge una duda. A ver, si la propia herramienta que usamos para entender, o sea, nuestro pensamiento, tiene un origen que no pillamos del todo, ¿cómo podemos fiarnos de lo que construimos con ella? Es un poco raro, ¿no? Como medir con una regla que no sabes cuánto mide exactamente. Buena analogía. Plantea un problema de base. Vale, pues vamos a intentar desenredar esto poco a poco. El ensayo empieza diciendo algo importante, que intentar explicar el conocimiento olvidándonos del ser humano, del sujeto que conoce, pues que es un enfoque que se queda corto. Siempre entendemos desde lo que ya somos, desde lo que ya sabemos. Es un poco un círculo vicioso esto. Exactamente. Toca un punto central de la epistemología, la filosofía del conocimiento. El texto, de hecho, nos recuerda una distinción útil. Diferencia entre el saber común, la opinión, la doxa griega, ¿no? Ajá. Luego, el conocer, que sería un saber más crítico, más validado, la episteme, más cercana a la ciencia, y finalmente, el pensar, la actividad en sí, la capacidad de tener ideas. Y el origen de eso, bueno, ese es el gran misterio. Entiendo. La epistemología intenta aclarar de dónde viene el conocimiento, sus límites, su validez, pero choca con la dificultad de explicar la capacidad misma de pensar, esa chispa inicial. Entonces, si te sigo bien, todo nuestro edificio de conocimiento, incluso el científico, se apoya en unos cimientos que no podemos ver del todo claros. Y esos cimientos, Son las disposiciones, precisamente. Son como los axiomas en matemáticas, ¿sabes? Puntos de partida, supuestos básicos, creencias fundamentales que sostienen lo demás, pero no siempre vienen directos de la experiencia o de la lógica pura. ¿vale? El autor argumenta que funcionamos en el mundo apoyándonos en ellas constantemente, sin necesitar una explicación total de su origen. Las damos por hechas, como una disposición natural, dice. Es como usar el móvil. Lo usamos sin saber cada detalle de cómo funciona por dentro. Operamos con ellas porque funcionan. Aquí es donde la cosa se pone, para mí, muy interesante. El ensayo da varios ejemplos de estas disposiciones que se resisten a una explicación completa. Empecemos por la identidad personal. Dice el texto que no somos solo un producto de la sociedad, porque hay gente que va contracorriente, ¿no? Claro, los disidentes, los innovadores. Pero tampoco parece que la identidad surja de la nada, en un individuo aislado. ¿Cómo nos definimos sin los demás, sin un otro? Ahí pone el dedo en la llaga del debate clásico, naturaleza versus crianza. Y sugiere que es insuficiente. Si la sociedad nos moldeara del todo, ¿cómo explicas a los que se rebelan en culturas muy cerradas? Buena pregunta. Pero por otro lado, si fuera una creación totalmente individual, ¿de dónde sale esa primera semilla de yo? Sobre todo en la infancia, antes de tener plena conciencia o lenguaje. El texto sugiere que esa capacidad de situarse frente al grupo, de tener una identidad, aunque sea básica, parece que viene antes de que podamos explicarla. Su origen, sobre todo esas primeras señales de personalidad, de talentos, sigue siendo un enigma. Entendido. Y luego están los estilos de pensamiento. Menciona una clasificación como ejemplo: innovador, negociador, planificador. Sí, controlador también. Podemos ver esos patrones, claro. Vemos cómo la gente tiende a enfocar los problemas de formas distintas. Pero la pregunta clave es, ¿por qué? ¿Por qué alguien tiende más a uno que a otro? Exacto. Puede tener que ver con la inteligencia, con lo que has aprendido. Sí, Pero el origen último de esa inclinación, eso es más difícil de rastrear. Y esto nos lleva de nuevo a la diferencia entre pensar, la capacidad, y pensamiento, el producto. Podemos describir los estilos, que son el resultado, claro. pero explicar el origen de la capacidad de pensar así,
Eso es más resbaladizo. De hecho, el ensayo va más allá. Sugiere que incluso el conocimiento más riguroso, la episteme científica, al final descansa sobre paradigmas. Y los paradigmas no dejan de ser una forma de doxa, ¿no? Creencias aceptadas por la comunidad científica en un momento dado. O sea que hasta la ciencia tiene sus disposiciones ocultas, por así decirlo. Podría decirse así. Y el autor se pregunta si no habrá un nivel todavía más profundo, una base, trascendente quizás, inexplicable para la propia capacidad de pensar. Menciona la anamnesis de Platón, la idea de que conocer es recordar vidas pasadas. Platón. Qué fuerte que ya estuvieran con estas dudas. Claro, no lo presenta como verdad literal, ojo, sino como ejemplo de cómo Platón ya veía este vacío. Necesitamos algo previo para empezar a conocer. Su solución fue mítica, pero identificó el problema. Y esto nos recuerda, como dice el texto, que ningún conocimiento, ni el científico, es la verdad absoluta. Son más bien creencias justificadas, las mejores que tenemos por ahora. Fascinante. Y el ensayo también habla de la intuición, como una posible vía para acercarnos a ese tercer nivel que decías. ¿Cómo la enfoca? Pues sí, hace un repaso de cómo varios filósofos importantes la han visto. Platón, Aristóteles, Descartes, Kant, Bergson. Aunque hay diferencias, la idea general es que la intuición parece una forma de conocimiento, directo, Inmediato, que no sigue los pasos lógicos de la razón o la experiencia. como un flash, ¿no? Algo así. Se plantea como una manera en que emerge el saber sin que podamos seguirle la pista cognitiva completa. Piensa en las corazonadas, la inspiración artística, los momentos eureka, o incluso en genios que parecen captar cosas complejas sin un aprendizaje paso a paso evidente. Vale, capto la idea. Pero, a ver, ¿no podría ser que la intuición sea solo una etiqueta para procesos mentales muy rápidos o inconscientes? Que sí son explicables, solo que aún no sabemos cómo. Es una objeción muy razonable, sí. El ensayo no la descarta, pero usa la intuición como un ejemplo potente de cómo experimentamos conocimiento cuyo origen no encaja bien en los modelos racionales habituales, no tanto como prueba de algo sobrenatural, sino como indicio de que nuestra mente quizá tiene capas o modos de funcionar que se escapan a la explicación lineal causal que siempre buscamos. Apunta a esa base inexplicable de la que hablamos. De acuerdo, vale. Sigamos con los ejemplos del texto. Habla de sacrificio y disciplina. Este me parece un punto muy fuerte. A ver, si la lógica fuera solo sobrevivir, estar cómodos, maximizar beneficio, ¿cómo explicamos a la gente que dedica su vida a causas sin beneficio económico? Al arte, a la ciencia básica, al altruismo extremo. Exacto. El ensayo lo ve como una señal de una posible disposición teleológica, o sea, orientada a fines, a telos, que van más allá de lo inmediato, de lo material. Sugiere una conexión con la búsqueda de sentido, de propósito, algo que parece muy humano y que desafía las explicaciones puramente utilitarias o biológicas de por qué hacemos las cosas. Incluso el hecho de que admiremos esos sacrificios, aunque no los hagamos, dice algo de nuestros valores, ¿no? Sí, es verdad. Y muy relacionado con esto, el deseo de saber. Parece que nos viene de fábrica, ¿no? No solo responder a necesidades. Pero aquí hay una paradoja que señala el texto. No se puede saber sin saber. Para querer saber algo, no necesito tener ya una idea mínima de qué es eso que quiero conocer. Efectivamente. Es una paradoja genial. Muestra que el conocimiento no es pasivo. No somos una pizarra en blanco. Claro. Conocer requiere un sujeto activo, que ya tiene estructuras, preguntas, disposiciones previas. Para buscar información sobre, agujeros negros, necesitas ya un concepto de espacio, gravedad, etc. No se puede partir de la ignorancia total. Y esto refuerza la idea de que debe haber algo dado, fundamental, en nuestra capacidad de conocer. El ensayo luego se mete en terrenos quizá más complejos, como el amor, desde la perspectiva cristiana concretamente. ¿Cómo encaja esto como disposición? Es un ejemplo interesante porque, en esa perspectiva cristiana que analiza, el amor ágape no es solo un sentimiento, se describe como una forma de conocimiento y acción trascendente. ¿Conocimiento? Sí, conocer la voluntad de Dios y actuar en consecuencia. Incluso amar al enemigo, sacrificarse. Eso implica, por un lado, conocimiento. No puedes amar lo que no conoces. Pero por otro, va más allá de la lógica del interés propio. El texto lo plantea como un acto inteligente,
relacional, que busca la unión, ve cualidades en el otro. Eso es cognitivo, pero su impulso, en esta visión, no es puramente emocional ni un cálculo. Incluso lo compara con el odio. Odiar también requiere motivos, conocer al odiado, pero argumenta desde esa óptica que el amor es una fuerza igual de fundamental, quizá más, orientada a conectar. El punto clave para el ensayo es que presenta una motivación profunda, amar así, cuyo origen no se explica fácil por biología o razón pura. Es otro ejemplo de disposición. Curioso cómo lo liga al conocimiento, y con una lógica parecida, habla de los pares bien y mal y verdad y falsedad. Dice que solo tienen sentido uno frente al otro, y que a menudo los juntamos, lo bueno con lo verdadero, lo malo con lo falso. De nuevo, la pregunta es, ¿de dónde sale esta estructura tan básica? El autor dice que son conceptos inherentemente dialógicos, relacionales. Necesitan el contraste para existir en nuestra mente. Su significado se construye en la interacción, social o interna. Lo importante es que parecen categorías fundamentales, prerracionales, sobre las que montamos nuestros juicios y nuestra búsqueda de saber. Parece que venimos con la capacidad de distinguir bueno de malo, aunque la cultura luego le ponga contenido concreto. Y lo mismo con obediencia y desobediencia. No entendemos una sin la otra. Y el hecho de poder elegir entre obedecer o no una norma Implica necesariamente que ya tenemos conciencia de las dos opciones y de la norma. No es automático. Si estuviéramos programados solo para obedecer, la desobediencia sería imposible. Y al revés, la capacidad de deliberar, de sentir culpa, presupone esta estructura mental previa. es otra disposición fundamental, que damos por sentada. Exacto, cuyo origen último, pues, se nos escapa. Y para terminar con los ejemplos, el ensayo toca la idea de Dios. Reconoce que es difícil justificarla empíricamente, pero ahí sigue, persistente. ¿Qué explicación sugiere el texto? Pues sugiere que más allá de ser un intento de explicar lo desconocido, como diría la crítica marxista que menciona, la creencia en Dios podría funcionar como una forma fundamental de justificar la propia experiencia humana, el sentido de la vida, el orden del universo. Para el creyente, la convicción puede ser tan básica como creer que la verdad es mejor que la mentira. Y conecta este tipo de fe con la intuición y la inspiración artística, como formas de conocimiento que funcionan fuera de la prueba empírica o la lógica estándar. Menciona que incluso científicos y filósofos importantes son creyentes, sugiriendo que no es solo por falta de luces. Aunque la fe cristiana se vea como un don particular, la intuición y la inspiración, piensa en las musas griegas ligadas a lo divino, serían ejemplos más generales de este saber que parece llegar sin una causa clara, apuntando de nuevo a esa fuente misteriosa del pensar. Vale, entonces, resumiendo un poco, hemos pasado por la identidad, los estilos de pensamiento, el sacrificio, el deseo de saber, el amor como conocimiento, las dualidades morales y epistémicas, la obediencia, hasta la idea de Dios. Y todos estos caminos, según este análisis de Chajim Flores, parecen llevarnos al mismo sitio, a la existencia de disposiciones fundamentales en nuestra mente. Y su origen último, pues no lo podemos explicar del todo con la razón o la ciencia. Exactamente. Y es importante recalcar que el ensayo no parece querer dar respuestas finales, ni defender un fundacionismo ingenuo. Eso de que todo se basa en verdades evidentes. Su objetivo principal parece ser señalar los límites de nuestra propia razón para explicar su origen, la fuente de la capacidad de pensar. Nos obliga a reconocer que dependemos de estos cimientos que están ahí debajo, a menudo inexplicables, dados por supuestos, tanto para la opinión de cada día, doxa, como para el conocimiento más elaborado, episteme. El foco está en el misterio de la capacidad de generar ideas, no solo en las ideas mismas. Incluso menciona el diseño inteligente. Entiendo que no en el sentido creacionista biológico, que siempre genera polémica, sino más como una analogía, ¿no? Sí, exacto. Lo usa de forma analógica, metafórica. A ver, así como algunos ven orden en la naturaleza y eso le sugiere un diseñador, el texto plantea si la propia capacidad estructurada de pensar, que necesita inteligencia, orden, conocimiento previo para funcionar, no podría sugerir también algo más que el puro azar o procesos materiales ciegos. Como la anamnesis de Platón, es una forma de nombrar esa dificultad para explicar el origen del pensamiento desde el propio pensamiento racional y científico. Es señalar el misterio, no necesariamente resolverlo con teología. Vaya. O sea que, a pesar de todo lo que hemos avanzado,
El origen último de nuestra capacidad más nuestra, la de pensar, sigue siendo una especie de caja negra. Esta exploración del ensayo del Dr. Chajin Flores, la verdad, me deja una sensación de vértigo intelectual. Pensar en sobre qué se apoya todo lo que creemos saber. Sin duda, es una invitación a la humildad epistemológica, a reconocer que la razón es una herramienta potentísima, sí, pero quizá no omnipotente. Nos anima a considerar el papel de estos aspectos más profundos, fundacionales, a menudo tácitos, de nuestra conciencia y nuestro conocimiento. Es un recordatorio de que quizá el mapa de nuestra razón no cubre todo el territorio de la realidad, ni siquiera el de nuestra propia mente. Y para dejar a quienes nos escuchan dándole vueltas, una última cuestión que se deriva de todo esto. Si la herramienta con la que construimos todo nuestro conocimiento, nuestra capacidad de pensar, se apoya en cimientos que son, en parte, inexplicables para esa misma herramienta, ¿qué nos dice eso sobre la certeza absoluta que a veces nos gusta tanto atribuir a las conclusiones que sacamos con ella?